Uruguay está dando pasos muy importantes. Yo siempre recuerdo un comentario de hablar con un preso que hablaba siempre de cómo lo impresionó el hecho de que la cultura era lo único que permanecía en la persona, que había perdido todos sus demás derechos, pero sus derechos culturales estaban intactos. Un país próspero, con un gobierno izquierdista que sabe gobernar, que está con nosotros uno de los grandes representantes de la cultura uruguaya, Hugo Achúa. Muy bienvenido. El Uruguay es un país democrático, lo fue desde principios del siglo XX. Hemos planteado un gran énfasis en la institucionalización cultural, pero fundamentalmente también en la democratización cultural. Hemos creado una cosa que se llama Centros MEC, que es Centros del Ministerio de Educación y Cultura, que se dispersan en toda la población uruguaya, pero además hemos creado lo que se llama en la Dirección Nacional de Cultura un área de ciudadanía cultural. Y tiene como un slogan o un moto que es desarrollo cultural para todos, sin puertas, sin tranqueras, sin fronteras y sin rejas. Una política cultural que no sea solo para los artistas o solo para la clase letrada o la clase media. Y es la de producir cultura. No tenían medios para producir su propia cultura. No se puede grabar un disco si no se tiene un estudio y las condiciones particulares. Ahí el Estado uruguayo, unido a los centros MEC que tienen el acceso y la alfabetización digital y centros culturales en todo el país, más la creación de lo que llamamos usinas culturales, que son centros de filmación y de grabación de música, con la asistencia de profesores, pero con una condición. En las usinas culturales nadie impone contenidos. Tenemos unas cosas que llamamos fábricas de cultura. Mujeres o jóvenes de población vulnerable hacen emprendimientos de saberes u oficios tradicionales. Y es un emprendimiento no solamente cultural, sino es un emprendimiento económico, cultural, que le permite crecer. En Brasil, en las favelas también, en este proceso de la pacificación de las favelas, están usando también la cultura, llevar a la producir adentro cultura de una favela. Tenemos una gran coincidencia con Brasil, estamos trabajando con Brasil para instalar en la frontera de Uruguay y Brasil una institucionalidad que se nutre de la experiencia brasileña de los puntos de cultura y las usinas y fábricas de cultura. A lo que estamos apuntando es a cambiar lo que es o lo que tiene que ser el espíritu de una política cultural. Ninguno de estos hombres y mujeres van a perder nunca el derecho de crear culturalmente. Estás insistiendo en los derechos culturales y derechos humanos que coinciden más o menos. Exactamente. Creo que los derechos humanos no son solamente el derecho a vivir en libertad, sino que los derechos humanos son el derecho a vestirse como quiera, el derecho a ser quienes quieren ser. En Bolivia estamos en caminos similares, pero para salir de ese concepto de la cultura hegemónica, nosotros hablamos de culturas. En un momento nosotros hablamos de sistema de culturas, pero sí con este concepto de culturas. Comparto totalmente. ¿Cómo ha cambiado la cantidad de recursos? Ha crecido enormemente. Hay programas especialmente dirigidos a los jóvenes, que nos preocupan mucho. Por otra parte, los museos son gratis. Tu proyecto cultural no es solamente democratizar el acceso a la cultura, sino a la producción. No es fácil producir cultura. Hay instrumentado una serie de fondos, pero además hay una ley de mecenazgo, que es una asociación con los privados para financiar proyectos. Tenemos que agradecerte mucho que estuviste aquí y que hemos aprendido tanto de este proyecto de la democratización cultural. Muchas gracias.